¿Qué tal? Y bienvenidos a esta edición de Un Día Memorable. Hoy es otro sábado donde conmemoramos que somos una creación de nuestro Dios Todopoderoso. Claro que sí, no somos el resultado de un accidente cósmico, sino el dueño de todo el universo nos creó y aquí estamos para alabar y glorificar su santo nombre. Y en nuestra edición de hoy vamos a tener un programa que estoy seguro va a ser una bendición para usted y su familia. Pero antes que todo, vamos a orar para así entrar en nuestra edición de hoy de Un Día Memorable. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias por este sábado más. Y Señor, ahora que vamos a empezar esta transmisión, que pueda ser de bendición para todos los que siguen esta plataforma, para todos los que miran este canal. Bendícenos, guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy con un servicio de canto para usted. Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos en esta mañana. Para comenzar nuestro servicio de canto, vamos a comenzar cantando el himno Corazones Siempre Alegres. Continuaremos con Entonad un himno.
pronto sí a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuando pida Dios el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y de encaminada a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Amén. Continuamos con Como Jesús no hay otro amigo. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo.
Bueno, después de ese servicio de canto, continuamos con más y vamos a trasladarnos hasta Tailandia, porque de allá nos viene el misionero de esta semana. Vamos a Tailandia. Tailandia. Tailandia es un país del sudeste asiático. Su capital es Bangkok y es famosa por sus playas tropicales, los opulentos palacios reales, las ruinas antiguas y los templos adornados con figuras de Buda. La Misión Adventista de Tailandia pertenece a la Unión Sureste de Asia, que a su vez pertenece a la División de Asia-Pacífico Sur. Esta misión fue organizada en 1919 y fue reorganizada en 2021. En junio de ese mismo año, la misión de Tailandia contaba con 54 iglesias adventistas y 15.411 miembros, de una población de más de 66 millones de habitantes. Informe misionero. Tailandia, 26 de marzo, titulado La última oportunidad para Dios. Durante los 2 últimos sábados hemos escuchado cómo Dios ayudó a Charmaine a honrar a su madre. Hoy veremos cómo le entregó su corazón a Jesús. Ella misma nos lo cuenta. Hice una oración directa y desafiante. Señor, te estoy dando una última oportunidad. He asistido a muchas actividades de la iglesia en el pasado, pero ninguna ha cambiado mi vida. Sigo cayendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No es preferible quedarse abajo que levantarse e intentar regresar a ti una última vez? Voy a tener unas vacaciones de 2 semanas y solo quiero estar lejos de casa. Voy a una escuela de formación bíblica. Señor, esta es la última oportunidad que te doy. Si esto no funciona, te prometo que me perderás para siempre. Haber crecido en el seno de una familia adventista en Malasia me dio la oportunidad de ir a la iglesia y participar en los servicios de adoración desde que era una niña. Pero no encontraba gozo en las cosas espirituales. Me gustaba salir con un hombre no cristiano y fuimos pareja 8 años. Me encantaba mi trabajo bien remunerado como profesora de música en una escuela internacional, pero no tenía paz. Así que oré y fui a la escuela bíblica organizada por la iglesia. Pasamos 2 semanas estudiando sobre el santuario. Yo no sabía nada sobre el tema este. No crecí leyendo la Biblia. E ir a la iglesia era solo una rutina. Los miembros de la iglesia me decían cómo comportarme como adventista, pero nunca tuve una relación personal con Dios. En la escuela bíblica leí Ezequiel 37, 4 y 5, que dice: entonces me dijo, profetiza a estos huesos secos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. La visión de los huesos secos me enseñó que el verdadero reavivamiento solo puede producirse al escuchar la palabra de Dios y con la presencia de su aliento, que es el Espíritu Santo. Necesitaba una conexión personal y directa con Dios, además de una vida de oración en la que pidiera constantemente la presencia del Espíritu Santo. El estudio del santuario me enseñó sobre el amor sacrificial de Dios. Aprendí que Él tiene el poder de perdonar todos mis pecados y que su mayor deseo es vivir conmigo para siempre. El amor de Dios llenó completamente el vacío y el dolor que había en mi vida. Entregué mi corazón a Jesús y Él comenzó a obrar sin restricción en mí. Algo inesperado sucedió cuando regresé a mi trabajo como profesora de música de niños de 5 y 6 años. En la escuela se esperaba que yo incorporara en las aulas de música celebraciones mundanas relacionadas con el Papá Noel, duendes, hadas y brujas. Un día presenté una lección sobre cómo escuchar y les pedí a los niños que asociaran mentalmente los sonidos que yo estaba tocando con un reloj de un anciano que hacía tic-tac, con murciélagos que volaban y con esqueletos que traqueaban en un castillo encantado. Para mi sorpresa, mis 2 mejores alumnos, Ethan y Lucas, no participaron. Se taparon los oídos mientras yo tocaba esos sonidos y luego se negaron a participar en un canto sobre el castillo encantado. Al final de la clase los confronté. ¿Qué les pasa a ustedes 2 hoy? ¿Por qué no están haciendo lo que se supone que deben hacer? Porque soy cristiano, respondió Ethan. No puedo escuchar eso. Seguidamente rompió a llorar.
Lucas, mientras tanto, asentía compungido con la cabeza. Fue una de las mayores reprimendas que he recibido en mi vida. Dios me habló poderosamente a través de 2 niños. Pensé, ¿por qué estoy enseñando a los niños cosas sobre el diablo? En las siguientes 2 semanas de vacaciones, regresé a la escuela bíblica donde estudiamos cómo Daniel y sus 3 amigos se propusieron en su corazón ser fieles a Dios ante el rey Nabucodonosor. Recordé cómo Ethan y Lucas se habían propuesto en su corazón ser fieles a Dios ante mí. Sentí la convicción de que Dios quería que dejara mi trabajo, pero no podía irme por mis propias fuerzas. Compartí mi historia con el líder de la escuela bíblica. Tienes un testimonio muy poderoso, me dijo, pero el problema es que no actúas. Por esa misma época, Dios me habló a través de los devocionales matutinos. Leí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro de Ellen G. White. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora. Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechaces la invitación. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Hebreos 4:7. Es peligroso demorar la obediencia. Quizás no oigamos otra invitación. Con el corazón completamente entregado a Dios, logré escribir y entregar mi carta de renuncia. Regresé a la escuela bíblica durante los siguientes 5 meses, pero estalló una lucha interna entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Ganaba dinero como docente y no podía imaginarme sin dinero. Mi deseo de ser autosuficiente venció y encontré un trabajo que ofrecía incluso más paga que el anterior. Sin embargo, a veces tenía que trabajar en sábado. Cuando busqué el consejo del pastor, me dijo sin tapujos, ¿tuviste la valentía de dejar tu trabajo anterior y ahora quieres volver a lo mismo? Independientemente de cuán grande haya sido la batalla, Dios es grande y nunca me permitió enfrentar una tentación que no pudiera superar con su ayuda. En el último minuto, Dios me abrió una puerta inesperada. Me ofrecieron un trabajo como maestra de preescolar en la Escuela Misionera Internacional Adventista de Korat en Tailandia. El tiempo de Dios es perfecto. Luego recordé sus palabras. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8 y 9. Dios es bueno y respondió a mi petición de continuar enseñando música. Después de 2 años como maestra de preescolar, me nombraron directora del departamento de música de la escuela misionera. Nunca he sentido tanta paz ni he estado tan contenta. Dios ganó mi corazón y ahora es mi deseo atraer almas perdidas a la belleza de su amor. Gracias a su ofrenda del 13º sábado de hace 3 años, la escuela de Charmaine pudo ampliarse a una escuela secundaria y se construyeron aulas y edificios en un nuevo terreno. La ofrenda que recogeremos hoy ayudará a difundir el Evangelio en toda la división sudasiática del Pacífico. Gracias por su generosidad. Después de ese viaje a Tailandia, que hemos sido bendecidos con esta historia, estamos de nuevo en Belice. Y ahora vamos a seguir y vamos a presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana se intitula Permanezca en el amor fraternal. Feliz sábado, querida familia virtual de ATN. Para mí en este sábado es un privilegio, un gozo poder estar conectados con ustedes en esta mañana para poder compartir el último estudio de nuestra lección de escuela sabática. Como sabemos, durante este trimestre hemos estado estudiando en estos postreros días el mensaje de el libro de Hebreos. Y para esta semana el título del repaso era Permanezca el amor fraternal. Y de hecho, ese es nuestro versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 13:1, que simplemente dice, permanezca el amor fraternal. Así que en ese momento vamos a tomar algunos minutitos para estudiar, para repasar lo que hemos estudiado, analizado durante esta semana y también durante este trimestre. Así que en ese momento vamos a orar para iniciar este repaso de la lección. Eterno, bondadoso Dios que estás en los cielos, en esta mañana, oh Padre, te queremos agradecer porque
durante este trimestre hemos aprendido mucho, hemos visto tu poder y también, oh Padre, hemos visto la sabiduría y el gran mensaje que encontramos en el libro de Hebreos. Queremos pedir, oh Señor, que al estudiar esta última lección, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y con aquellas personas que nos están viendo. Ponemos este repaso en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ciertamente qué maravilloso ha sido el libro de Hebreos para nosotros. Y personalmente he sido bendecido, he sido enriquecido al reconocer la razón por la cual es que el apóstol Pablo escribe esta carta. Y como esta es la última lección, vamos a entrar en el amor fraternal, pero es importante recordar que esta epístola a los hebreos fue escrito por Pablo porque él estaba llegando al final de su vida, él estaba a punto de morir y todo su ministerio básicamente se había basado en los pueblos que no eran del pueblo de Israel, no era la nación judía. Por eso vemos cartas a los Corintios, a Éfeso, podemos ver a los Gálatas, cartas que no iban dirigidos hacia su propio pueblo. Entonces Pablo, cuando él estaba casi a punto de morir, yo me imagino que él empieza a reflexionar en su ministerio y él ha dicho, ¿qué he hecho yo por mi pueblo? Y en ese momento, él sabe que se estaba aproximando uno de los desastres más grandes que el pueblo de Israel iba a enfrentar, el cual era la destrucción de Jerusalén y del templo en Jerusalén. Y como sabemos, la religión de los israelitas se centraba en el templo. Todos los ritos, los sacrificios que se hacían. Y cuando el templo sea destruido, el pueblo de Dios iba a quedar sin esperanza. El pueblo de Israel no iba a saber qué hacer. Iban a estar completamente desolados. Y sabiendo esto Pablo dice, no, antes de partir yo tengo que explicarle al pueblo de Israel que hay otro templo aparte del templo que está en Jerusalén, y ese es el santuario celestial. Y es por eso, como hemos visto a través de esta lección, la mayoría de hebreos se basa en el santuario celestial, en los mejores sacrificios, en Cristo como nuestro sumo sacerdote, en Cristo como ese vencedor, como ese abogado que tenemos, como aquel que rompió y trazó el camino a través del velo. Y el último mensaje, ya para concluir, Pablo, la epístola, dice, yo tengo que recordarle a mi pueblo que deben permanecer en el amor fraternal. Y eso es lo que hemos estudiado durante esta semana. Y la primera pauta o la primera lección que Pablo les quería dar es que tenían que cuidar al pueblo de Dios. Tenían que cuidar al pueblo de Dios. En otras palabras, Pablo lo que él está intentando hacer es que él está intentando unir al pueblo y recordarles que son una familia. Y que como familia deben cuidarse el uno del otro. ¿Y cómo es que van a hacer esto? A través de dos formas que nos dice la palabra de Dios que leímos y que estudiamos en Hebreos 13, del versículo 1 al 2. Usted lo puede encontrar en su Biblia. Pero ahí encontramos dos consejos que Pablo le da al pueblo y le dice, primero, yo quiero que ustedes sean hospitalarios. En otras palabras, yo quiero que ustedes tengan el deseo de servir, el deseo de ayudar. Significa sufrir con otras personas, compartir nuestras posesiones con aquellos que no tienen. Y no solamente con nuestros hermanos, sino también con los extranjeros. Entonces, la primera forma como nosotros podemos cuidar del pueblo de Dios es siendo hospitalarios. Y él les deja un ejemplo y les dice, recuérdense, Abraham, cuando nosotros desarrollamos este espíritu en nuestra vida, dice que sin saberlo podemos estar ayudando a quienes, a ángeles, a incluso al mismo Jesús. Y nos dio el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham vio a esos tres extraños, él les lavó los pies, los ayudó, sin saber quiénes eran, hasta después descubrió que era el mismo Jesús. Otro ejemplo que tenemos es Lot. Lot, cuando los dos ángeles llegan a la ciudad de Sodoma,
Dice que Lot les ofrece su casa. Vengan, les voy a lavar los pies, les voy a cocinar un alimento. Descansen en mi casa y en la mañana se van, sin saber que ellos eran mensajeros de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hospitalarios, dice que podemos ayudar a ángeles sin siquiera saberlo. Entonces, esa es la primera forma, querida familia, cómo nosotros podemos ser y cuidar al pueblo de Dios, siendo hospitalarios. Y el segundo tiene que ver en relación con esto también, que es visitar y apoyar a los presos, aquellas personas que no tienen esa libertad. Y Jesús en el libro de Mateo lo dijo mucho mejor. Él simplemente dijo: cuando tú le diste alimento a aquel que estaba hambriento, cuando tú le diste agua al que estaba sediento, cuando tú vestiste al desnudo, cuando oraste por el que estaba enfermo, cuando visitaste a los presos, ¿a qué? A mí me lo hiciste, dijo Jesús. Y es por eso, querida familia, que es importante que esto sea gran parte de nuestra religión. No simplemente la teoría, no simplemente la teología, no simplemente las doctrinas, no simplemente el predicar detrás de un púlpito, pero también desarrollar estas cualidades de servir, de visitar, de ayudar, de ser hospitalarios. Y esto es la verdadera religión. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, eso fue la primera lección que Pablo le quería dar al pueblo. Cuiden los unos de los otros. ¿Cómo nos cuidamos? Sean hospitalarios, ayúdense, visítense aquellos que están en peores condiciones que ustedes. Entonces, querida familia, recordemos eso. Cuidemos del pueblo de Dios. Y hay dos cosas, Pablo sigue más adelante y él dice, hay dos cosas que pueden dañar o pueden amenazar gravemente el amor fraternal. ¿Y cuáles son esas dos cosas que pueden arrasar con el amor fraternal? Él lo dice en Hebreos, el capítulo 13, versículo 4, y en Hebreos 13, del 5 al 6. Entonces, del 4 al 6, encontramos nosotros estas dos amenazas al amor fraternal. Y esas son la inmoralidad sexual y la codicia. Dos grandes pecados que pueden destruir ese amor fraternal que debe existir entre el pueblo de Dios. La inmoralidad sexual. Y eso se refiere al adulterio, a la fornicación, al hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso deshonra la institución que Dios ha desarrollado. Entonces, querida familia, y lo podemos ver nosotros también en nuestros días, estos son dos aspectos que muchas veces destruyen familias, destruyen hogares, incluso destruyen iglesias. Y es por eso que Pablo dice, cuídense de la inmoralidad sexual, proteja su familia, proteja su alma, proteja su vida, proteja su iglesia. Y la segunda amenaza es la codicia. ¿Y qué es la codicia? Simplemente nos dice que implica el vicio del amor al dinero, que sabemos que es la raíz de todo mal. La ambición. Este aspecto también es muy, muy importante que debemos cuidar. No solamente nosotros de no tener ambición, de no querer amar el dinero más que a Dios, el dinero más que a mi prójimo, el dinero más que a mis amigos, el dinero más que a mis vecinos, porque eso me llevará a un camino que me llevará a la perdición. Y es triste que a veces esto sucede dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro liderazgo también. Así que, querida familia, es importante que nos cuidemos de esos dos aspectos, la inmoralidad sexual y la codicia. Dejar de querer cosas que Dios no nos ha dado a nosotros. Dejar de codiciar aquello que no es mío, porque sabemos que así es como empezó el primer pecado. Satanás lo tenía todo, pero no tenía lugar del Hijo de Dios. Y eso empezó a codiciar ese puesto. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Dios. Y esa codicia
es lo que empezó a atraer el pecado en su corazón. Así que, querida familia, es importante que nos cuidemos de estos dos aspectos. Y dos aspectos fundamentales: la inmoralidad sexual y la codicia, para preservar ese amor fraternal. Y ahora vamos al tercer aspecto que Pablo resalta, o que la lección resalta durante esta semana. Y el tercer aspecto es: acordaos de vuestros pastores, o acordaos de vuestros líderes. Y esto lo encontramos nosotros en Hebreos, el capítulo 13, los versículos del 7 al 8, que nos recuerdan que nos recordemos de aquellos que ministraron, que nos dieron la palabra de Dios. Y esto implica a los dirigentes de la iglesia del pasado. No incluye solo a los que nos dirigen o nos predicaron o nos predican en estos momentos, pero también a los héroes de la fe de Hebreos 11 y al mismo Jesús. Y nos dice que debemos hacer dos cosas: respetar y tratar de imitar las buenas cualidades. Y esto también recae una responsabilidad muy, pero muy importante sobre los líderes y sobre cada uno de nosotros, queridos amigos. ¿Por qué? Porque las personas nos ven. Las personas nos ven y nos dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas de Dios. Las personas nos ven. Esa persona dice ser adventista. ¿Qué es lo que hace? Y muchas veces con nuestra vida, nuestro testimonio, podemos predicar el sermón más profundo y más poderoso de Dios. Así que es importante, querida familia, que tratemos de vivir un estilo de vida que pueda reflejar que realmente servimos y tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y aparte de eso, aparte de nosotros cuidar nuestra vida y cuidar la forma de vivir para que otros nos imiten, y bien lo dijo Pablo, ser imitadores de mí. Pero no simplemente de mis cualidades, sino ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. Entonces nuestra responsabilidad ante el mundo es muy grande. Debemos ser imitadores de Cristo para que otros vean lo que hacemos nosotros y digan: yo quiero imitarlo porque Él imita a Cristo Jesús. Entonces esa es la primera responsabilidad. Y la segunda tiene que ver con respetar y obedecer a las personas que Dios ha puesto en liderazgo, siempre y cuando ellos también estén caminando en los caminos de Cristo Jesús. A los pastores, a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, a los directores, sobre todo tener cuidado y fidelidad con los dirigentes de la comunidad, para que de esta manera el amor fraternal pueda permanecer. Entonces, esa es la tercera lección. Debemos cuidar y acordarnos de nuestros pastores y de nuestros líderes. Y la última sección que la lección resalta durante esta semana, ya para concluir, tiene que ver con: no os dejéis llevar por doctrinas diversas. No nos dejemos llevar por doctrinas diversas. Y nosotros sabemos, querida iglesia, que doctrinas hay muchas. Y lo que Satanás busca hacer, y una de las estrategias que él siempre ha tenido, es cambiar lo que Dios ha dicho, añadirle a lo que Dios ha dicho, quitarle a lo que Dios ha dicho, confundirnos para que no entendamos lo que Dios ha dicho. Y muchas veces eso sucede incluso en nuestro entorno. Lo que estaba sucediendo en aquel entonces en Hebreos, el capítulo 13, es que Él les habla acerca de los alimentos impuros. Pero Él no se estaba refiriendo directamente a la lista de Levíticos 11, los alimentos que podemos o no debemos comer, sino que el problema era otro. El problema estaba centrado en que nuestra salvación es simplemente ¿por qué? Por gracia. Pero muchas personas estaban intentando conseguir la gracia a través de lo que comían o de lo que no comían. Entonces, quiero leer una porción que dice aquí. Dice: otra amenaza grave contra el amor fraternal es la herejía
la apostasía, cambiar lo que Dios ha dicho. El intento, y escuchen esto, el intento de ganar la salvación con obras humanas. Así como los hebreos, y aquí viene lo que les estaba mencionando, que participaban en los rituales judíos y en las comidas litúrgicas celebradas como extensión de los sacrificios de los animales del templo. Entonces ellos sí se estaban cuidando de lo que comían, de lo que hacían, porque creían que a través de esto alcanzarían gracia y salvación. Pero la salvación, nosotros sabemos, querida familia, que la salvación es por gracia, es por fe, no es por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Y entonces tenemos que cuidarnos de las herejías, de las doctrinas falsas. Y saben que muchas veces como adventistas podemos nosotros fácilmente caer en esto. Porque nosotros realmente creemos que los 10 mandamientos siguen en vigencia y los siguen en vigencia. Los debemos guardar. Pero hay algo que la ley no puede hacer, y Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos. La ley no puede salvar. Y muchas veces nos enfocamos tanto en la letra de la ley, que a veces perdemos el espíritu de la ley. Y eso es un peligro que nos puede llevar al mismo error, a pensar que nuestras obras nos salvan. Y que nuestras obras nos hacen aptos para el reino de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque es una línea muy fina de trazar. Si soy vegetariano, ¿será que tengo un mejor favor con Dios que aquel que come carne? ¿Será que estoy más cerca de la presencia de Dios? ¿Soy más santo? Porque muchas veces llegamos a ese punto. Yo soy más santo que tú porque yo hago esto y tú no haces esto. Y ponemos niveles de santidad, niveles de cercanía a Dios. ¿Por qué? Por nuestras obras que creemos nosotros. Entonces es una línea muy delgada y hay que tener mucho cuidado, querida familia. Mucho cuidado. Y por eso Pablo les dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas, extrañas, de herejía. Recuerden, la salvación es simplemente por gracia. Así que recordemos eso, querida familia. Ora, estudia, analiza tu vida, analiza tu actitud hacia otros en cuanto al pecado y pídele a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere que nosotros entendamos y no hacer como los fariseos que se centraban tanto en la letra de la ley. ¿Qué creen que pasó? Perdieron ese amor fraternal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No seamos legalistas, fariseos, porque podemos quebrantar la fraternidad, el amor fraternal que Dios quiere que nosotros tengamos. Y finalmente la lección terminó con el título Salgamos a Jesús fuera del campamento. Y afuera del campamento, ¿qué era lo que pasaba? Afuera del campamento era básicamente un lugar que era considerado inmundo. ¿Por qué? Y usted lo estudió durante esta semana, porque ahí es donde se ponían a los animales que habían sido usados para los sacrificios, ahí sacaban a las personas leprosas, ahí sacaban a aquellas personas que ya no podían ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ese lugar fuera del campamento era considerado un lugar inmundo. Y termino leyendo esto, finalmente dice, seguir a Jesús fuera del campamento simplemente significa no solo soportar la vergüenza y el sufrimiento que Él padeció en la cruz, fuera de Jerusalén, sino que hay que salir a su encuentro. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Así que muchas veces hay que salir del campamento. Hay que ir a ese lugar considerado inmundo. Hay que seguir a Cristo Jesús más allá. Ir a su encuentro, buscarlo. Y ciertamente Él nos dará esa salvación. Perder el amor fraternal es dejar de amarnos los unos a los otros. Y el día que eso suceda, querida familia, el día que nos dejemos de amar unos a otros, no sé qué sucederá. Y me temo que a veces eso
es un punto a que muchas iglesias llegan. Y muchos de nosotros llegamos a veces a tener una rivalidad. Olvidamos el amor fraternal. Nos vemos el sábado, sí, nos saludamos, sí, pero durante la semana no nos preocupamos el uno por el otro. No somos hospitalarios. No nos visitamos, no nos apoyamos. Y a veces permitimos que las amenazas que acabamos de mencionar, que son 3, lo recuerdan: la inmoralidad sexual, la codicia, la herejía, el legalismo, todo esto puede hacer que ese amor fraternal se quebrante. Y qué día más triste será cuando eso suceda. Porque recuerden, el primer gran mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo gran mandamiento es igual: amarás aquí a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, querida iglesia, recordemos que nuestra misión en esta tierra es amarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, nutrir el amor fraternal. Y cuando Cristo Jesús venga, nos dirá: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que si hemos estado practicando el amor fraternal, vamos a seguir haciéndolo. Si tal vez lo hemos descuidado, pidámosle a Dios en oración que nos ponga ese deseo, ese amor en nuestros corazones. Así que, familia, muchas gracias por estudiar con nosotros durante esta semana, por estudiar esta lección del libro de Hebreos. Y recordemos, vamos a empezar un trimestre nuevo, una lección nueva. Sigamos estudiando, sigamos leyendo, que simplemente toma 5 minutos por día repasar nuestra lección. Así que vamos a tener esa relación íntima con Dios todos los días. Vamos a orar para concluir esta sección. Eterno, bondadoso Dios, te damos gracias, oh Padre, por esta lección que estudiamos en este trimestre del libro de Hebreos, por las grandes verdades que hemos repasado, que hemos aprendido, y por esta última lección, oh Padre, que nos recuerdas que lo más importante para ti es que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, oh Padre, que podamos nutrir el amor fraternal, y ayúdanos, oh Padre, que lo podamos hacer. Aléjanos de esas amenazas, aléjanos de la inmoralidad sexual, aléjanos de la codicia, aléjanos de la herejía, aléjanos del legalismo, Padre, y ayúdanos a vivir en el espíritu de la ley, en amarnos, en servir, en ayudar, en ser buenos testimonios con nuestras vidas, para que otros vengan a tus pies y se preparen para tu segunda venida. Bendice a cada oyente, bendice a cada persona que está viendo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recordemos estudiar nuestra lección. Qué interesante el estudio, ¿verdad? Eso es una de las cosas impresionantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que cada sábado podemos estar juntos, discutir, dialogar acerca de un tópico específico. Y eso no solamente sucede aquí, sucede en todo el mundo. Saben que, pasando a otro tema, los testimonios son muy importantes. Los testimonios nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Los testimonios de otros nos muestran que Dios permite y Dios dirige, pero Dios está al control. Los testimonios nos ayudan a entender que no somos nosotros los únicos que podemos estar pasando por diferentes situaciones difíciles. Pero otra cosa más que nos dicen los testimonios es que al final Dios siempre está allí, porque Él prometió que Él iba a estar con nosotros. Y en esta hora vamos a escuchar un testimonio que tiene relación con el Global Youth Day. Vamos a ver este testimonio. Feliz sábado y buenos días, hermanos.
Mi nombre es Eric Bapti, soy un anciano y también director de jóvenes de la iglesia de Gardenia, aquí en la central de Belice, el distrito de Belice. Mi experiencia personalmente del Día de los Jóvenes, que también nos llamamos en inglés Global Youth Day, era una experiencia muy especial para mí. Es una chance que tenemos aquí en Belice y también en el mundo para ir y conocer las personas y también para amarlos como Cristo lo hizo cuando Él estaba aquí. Él es nuestro ejemplo y me gusta que la iglesia se da el ánimo a los jóvenes que se vayan afuera y no que están en la iglesia tantas veces, ¿no? Solo están sentados o solo se van para culto de jóvenes, pero que están activos y están haciendo la misión de Jesús y también siguiendo su ejemplo. Para mí personalmente me gusta que estaba pasando aquí en Gardenia, de que los jóvenes estaban viendo en la comunidad, dando diferentes estudios, también estamos comunicando y creando amistades aquí en nuestra aldea, por la razón de, primeramente, queremos seguir los pasos de Jesús, que no es para seguir y decir a las personas, oh, venga a Cristo, ven a bautizarte. No, primeramente necesitamos usar los jóvenes para crear amistades. Y estas amistades va a llegar a traer las personas y conectarles personalmente con el Salvador. Para todos los jóvenes en Belice, te doy ánimo a todos y decirles de que necesitamos hacer un día de jóvenes, un Global Youth Day, todos los días en mi vida personal. Como joven es necesario de que yo solo viva esa vida solo en los días sábados o solo en Global Youth Day. No. Es importante tu vida devocional. Es importante que estás activo en la iglesia. Es importante que seas un conquistador o seas un guía mayor o seas cualquier otra cosa que tú quieres hacer. Porque realmente cada día debería ser para nosotros Global Youth Day. Es algo que pues vas a tener pasos todos los días, no va a ser perfecto. Pero si nosotros apoyamos uno a los otros, como hacemos en Global Youth Day, yo estoy seguro que los jóvenes de la misión central de Belice van a tener esa experiencia con Jesús, van a tener esa experiencia con la comunidad. Y tu iglesia no solo va a crecer en amistades, en amor y en la gracia del Señor, pero también va a tener ese apoyo del Espíritu Santo para seguir y para llevar esta misión a los jóvenes de esta misión central. Jóvenes, te apoyo, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, que sean jóvenes adventistas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, dejad a los pequeños, venid a mí. Y en nuestra programación, nosotros también queremos que los pequeños se sientan bien, se sientan parte de nuestra programación. Y por eso a continuación presentaremos el Rincón Infantil. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la historia de Rincón Infantil. La historia de hoy es muy bonita. ¿Por qué? Porque nos representa la naturaleza que Dios nos ha regalado. La historia se trata sobre un rey. El rey tenía un jardín hermoso, así como ese, con mucha naturaleza. Y él le encantaba porque todas las personas llegaban a visitar su palacio por la naturaleza que tenía. Solo que había algo que lo incomodaba un poquito. En medio de su naturaleza, con aquellos animales hermosos, aquel jardín, los pájaros, todos los animales que habían, en medio había un árbol. Aquel árbol era así como este, grande, tenía un tronco hermoso,
Solo que había un detalle que al rey no le gustaba, y era que el árbol estaba viejo, y eso le quitaba hermosura a aquel jardín, según pensaba el rey. Entonces al rey se le ocurrió un detalle. Pensó que si cortaba el árbol, su jardín se iba a ver más hermoso y colorido, porque ya ese árbol viejo no iba a estar estorbando a la vista de las personas. Así que, como al rey no le gustaba el árbol, decidió cortarlo. Su vecino, quien cortaba los árboles, decidió llevarse una planta a su casa. Pero el rey tuvo una visita. Era un amigo de la familia y le dijo: ¿no has notado que tu jardín ya no está floreciendo como antes? Ya no hay tantos animales que visiten tu jardín. Ya no están aquellas ardillas que venían a darle vida a tu jardín. Los pájaros ya no cantan. Tu jardín se ha vuelto solo un cuento. Ya no es aquel jardín de las que personas hablaban. Y el rey se puso a analizar que era cierto. Ya su jardín no estaba tan lindo como antes. Así que se puso a pensar: ¿cómo? ¿Por qué? No encuentro la razón de por qué mi jardín no está floreciendo. Y buscó a los más sabios del palacio para que le pudieran explicar por qué el jardín no estaba floreciendo. Y nadie podía explicar hasta que vino una joven y le dijo: yo puedo explicar por qué su jardín no está floreciendo y no está tan hermoso como antes. Y el rey le dijo: habla, por favor. Y la chica dijo: el jardín no está floreciendo porque ya no tienes aquel árbol grande que le daba vida a tu jardín. ¿Cómo?, dijo el rey, y las personas se reían, si el árbol estaba viejo. Dice: aquel árbol atraía a los animales, atraía a las ardillas, atraía a los pájaros, atraía a todo tipo de insectos que hacían que tu jardín se viera hermoso. Ya no lo tienes, ahora solo tienes tronco. Y la gente le quedaba viendo a esa chica. Y el rey dijo: ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo me lo puedes comprobar? La chica le dice: se lo puedo comprobar porque parte de ese árbol está en mi casa. La persona que lo cortó no se deshizo totalmente del árbol, sino que lo fue y lo sembró en nuestra casa. Y ahora en mi jardín de la casa, donde está aquel árbol, está floreciendo. Hay muchos animales, todo lo hermoso de los animales que venían aquí, ahora vienen a nuestra casa, porque el árbol está ahí. El rey se dio cuenta de que, verdad, que el árbol era importante para su jardín y que todos los árboles que estaban en su jardín eran importantes. Así es, amiguitos, quiero decirles que todos somos importantes para Dios y que todos tenemos un papel importante en la iglesia. No debemos discriminar a nadie ni pensar que aquella persona, porque está más grande que nosotros, ya no funciona, o porque está muy pequeño no puede hacer nada. Al contrario, todos somos valiosos ante los ojos de Dios, y así lo dice la Biblia. Quiero compartir con ustedes 1 Corintios 12:14. El cuerpo humano no está hecho de una parte, sino de muchas. Así es, el cuerpo tiene manos, tiene cabeza, tiene pies, y todo es importante para formar el cuerpo humano. Así es nuestra iglesia. Todos los miembros son importantes. Así que recuerda siempre que Jesús nos ama y quiere que utilicemos nuestros talentos para su obra. Que el Señor te bendiga y te veo el próximo sábado. Los diezmos y las ofrendas son otra forma de alabar a nuestro Dios. Y por eso, en este momento, vamos a ver cómo cuando uno pone a Dios primero, cuando uno devuelve sus diezmos y sus ofrendas, cómo uno disfruta de esas bendiciones de nuestro Dios. Y al final, si usted que nos está viendo, está siguiendo esta plataforma, está viendo este canal, quiere depositar sus diezmos y sus ofrendas, usted lo puede hacer a través de esta cuenta que va a aparecer en pantalla a continuación. Algunas cascadas parecen tener un suministro ilimitado de agua. Algunos animales parecen tener un número aparentemente interminable de crías. Algunas plantas producen más fruta de lo que se puede consumir. Y el universo es tan vasto que la mayor parte no puede verse a simple vista.
Sin embargo, todo esto es minúsculo ante aquel que creó todas las cosas, Dios el proveedor sin límites. Un día, Dios le habló a Abraham del hijo que pronto tendría a través de Sara y de la bendición que recaería sobre este segundo hijo. Perplejo, Abraham suplicó a Dios: «Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición». Abraham estaba preocupado porque pensaba que si la bendición era para su segundo hijo, Isaac, no quedaría ninguna bendición para Ismael, el primogénito. Pero Dios le aseguró a Abraham que tiene suficientes bendiciones para ambos. Él es el proveedor de abundancia ilimitada. Cuando las personas dudan de la abundancia de las bendiciones de Dios, comienzan a comportarse de manera extraña. Algunas personas llegan a creer que, si otro recibe, yo recibiré menos o nada. Esta creencia crea un espíritu de celos, competencia y hostilidad. Otras personas empiezan a creer que cuanto más dé o comparta, menos me quedará y perderé lo que ya tengo. Estas creencias desalientan la generosidad y fomentan el egoísmo. Estas falsas suposiciones ignoran la realidad de la abundancia divina y aportan una perspectiva empobrecida de seres humanos finitos que olvidan a Dios, el proveedor ilimitado. Con Él nunca estaremos vacíos aunque lo demos todo. ¿Sabías que Dios nos tiene reservadas bendiciones inimaginables? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Al devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas regulares, alabemos a Dios por lo que nos proporciona en abundancia. Seguro que Él nos tiene reservadas muchas bendiciones. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Y continuamos con más en esta mañana. Claro que sí, la música especial también es parte de nuestra programación. A continuación vamos a escuchar la siguiente interpretación musical. Destino Final. Así se llama la interpretación musical que vamos a escuchar a continuación. Hay un sueño que vive en mi corazón y que se alimenta cada día más y más. Un destino que hace tiempo descubrí y creí con el alma y con todas mis fuerzas abracé. Pero ha soplado el viento contra mí, ha pegado muy fuerte y aún sigo de frente. Hoy me ves aquí, pero este no es mi lugar. Lo que estoy pasando ahora es solo temporal. Y aunque a veces duele tanto y el tiempo se hace lento, pero al final del túnel sé que luz habrá y me alumbrará. Este es mi destino, nadie puede quitar mi destino. Cierro mis ojos por momentos para ver, imaginar el sitio donde un día estaré. Y mientras pienso me arde fuerte el corazón y recibo más fuerzas, porque sé que ese sueño llegará. Pero ha soplado el viento contra mí, ha pegado muy fuerte
y aún sigo de frente. Hoy me ves aquí, pero este no es mi lugar. Lo que estoy pasando ahora es solo temporal. Y aunque a veces duele tanto y el tiempo se hace lento, pero al final del túnel sé que luz habrá y me alumbrará. Este es mi destino, nadie puede quitar mi destino, mi destino. Este es mi destino, nadie puede quitar mi destino, mi destino. Y después de haber escuchado este canto especial, hemos llegado al momento más importante, el momento donde la palabra de Dios va a ser expuesta, en la voz del presidente de la Misión Central de Belice, Pastor Leslie Gillette. El tema para esta mañana será la voluntad de Dios. Sábado a todos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, en este lindo día de sábado, cuando nosotros nos hemos reunidos para alabar el nombre de Dios y para escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Ha sido varios meses que no he hablado con ustedes. Por lo tanto, hoy espero que el mensaje puede ayudarles y ayudarnos a todos a entender lo que Dios quiere de nosotros en esta hora. Mis apreciados hermanos, la realidad de la cual estamos viviendo hoy, estamos viendo la situación del mundo, una situación que está muy agitado, una situación de guerra. Pero en esta hora, en estos momentos, Dios está con nosotros, amén. Y es por eso que nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor, porque hoy, en este tu santo sábado, nosotros podemos nuevamente estar en tu casa y podamos también estar recibiendo tu palabra. Bendice a los que están mirando en una iglesia o en una casa o donde quiera que nos escuchan. Que tu palabra, oh Dios, puede llenar el vacío de nuestras vidas y puede darnos una clara visión de tu voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21, la palabra de Dios nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros, lo que pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia para siempre. Amén. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios está bien clara. Nosotros tenemos a un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas.
En este texto nosotros podemos entender entonces cuál es la voluntad de Dios. Dios está en esta hora para hacer todas las cosas. La iglesia de Dios entonces puede ser ungida para esta hora, en esta hora. La iglesia somos nosotros. Debe quedar claro entonces para usted y para mí de que Dios quiere hacer todo con nosotros. En esta hora en la cual nosotros nos encontramos viviendo, es una hora donde Dios no tiene límites. No hay nada que Dios no puede hacer. Nuestro mundo es un mundo oscuro, un mundo agitado, un mundo turbulento. Pero mis hermanos, es muy importante que nosotros entendemos que sabiendo esto es que Dios dijo a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 60 y el versículo 2, bien claro, porque he aquí que las tinieblas, las tinieblas han venido sobre nuestro mundo y sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque la actitud humana, las actividades humanas, la pecaminosidad del ser humano ha llegado tanto que su mundo se ha vuelto un mundo oscuro. Un mundo de densa oscuridad. Pero en esa misma hora, cuando todo está oscuro, cuando todo está agitado, cuando todo está turbulento, mis hermanos, aquí está Dios, listo para actuar. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Porque Dios ama a su iglesia. Porque Dios tiene un plan. Y no importa lo que puede estar pasando, Dios no pierde su enfoque. Dice el mismo versículo 2, pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Dios ama al mundo. No va a dejar al mundo que termina como está. No va a dejar que el mundo se autodestruya, el hombre se autodestruya. Dios quiere intervenir. Y la buena nueva es que Él quiere intervenir a través de nosotros. Sí, Dios quiere resplandecer sobre nosotros. La experiencia salvífica que usted y yo hemos tenido, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, el camino sobre el cual Él nos ha guiado y nos ha traído hasta este momento para que nosotros podamos resplandecer, para que nosotros podamos permitir que Él obra a través de nosotros. Y en medio de esa obra es que nosotros vamos a resplandecer. Y la gloria de Dios, el poder de Dios de obrar en nosotros, así es como se verá la gloria de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, esta hora en que Dios quiere hacer todas las cosas es la hora también del Espíritu Santo. Miramos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en Hebreos 3, 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz,
no endurezcan su corazón, como en el día de la prueba, en el desierto. Este también es un día de prueba. Un día en que nosotros podamos cometer, dice Hebreos, el mismo error de los que han pasado ante nosotros. Pero el Espíritu Santo en esta hora está para guiarnos. Mire lo que dice Isaías capítulo 60 y el verso 3. Mire lo que Dios hará en esta hora. Mire qué es lo que Él quiere lograr a través de nosotros haciendo todas las cosas que hemos de hacer. Dice la palabra de Dios, entonces las naciones andarán en tu luz. Mis queridos hermanos, Dios va a resplandecer sobre nosotros, a través de nosotros. El Señor se quiere manifestar a través de nosotros. El poder de la verdad, mis hermanos, la manera como se llega a conocer, la manera como se llega a experimentar, la manera como la verdad ilumina el mundo, es cuando nosotros dejamos que Dios haga su voluntad completamente a través de nosotros. Por eso la palabra dice, y los reyes van a ver el resplandor de tu amanecer. El amanecer viene, podemos decir, en medio de la noche, cuando la noche está más oscura y parece que va a seguir, es cuando de pronto amanece, sale la luz. Nadie lo puede retener, nadie lo puede parar. Y mis hermanos, es eso lo que Dios quiere hacer con su iglesia y con nosotros ahora. Dios no nos ha traído hasta este momento, hasta ese punto en nuestra vida, para abandonarnos, para dejarnos en confusión. Aunque estamos escuchando de guerras y de problemas en el mundo, así no es como esto va a acabar, porque Dios está en control, mis hermanos. Qué alegría nos debe dar, qué felicidad nos debe traer saber que Dios está con nosotros y Dios está actuando a través de nosotros en esta hora. Porque Dios quiere salvar al mundo. Porque Dios quiere sacar a este mundo de su crisis a la esperanza gloriosa de la eternidad. Sí. Miren ustedes lo que dice la sierva del Señor. En Testimonios, volumen 7, ¿verdad? En la página 251 y el párrafo 4. Ningún ser humano puede realizar esta obra. Únicamente Dios puede hacerla. No es una obra que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que permitir esta obra maravillosa, esta obra gloriosa, esta obra transformadora, convencedora, que va a hacer toda la diferencia en el mundo. Solo Dios lo puede hacer a través de nosotros. Y la sierva de Dios dice que nosotros no debemos estar inseguros. Nosotros podemos tener la certidumbre, la seguridad, sí, de que Él lo va a hacer exactamente como se debe hacer. Ella dice que Él no va a hacer ningún golpe, ningún toque inútil.
Más bien, ella dice, de cada uno de sus golpes, Él lo dará con amor. Para nuestra felicidad. Y no solamente felicidad eterna, temporal, sino nuestra felicidad eterna. Mis hermanos, por lo tanto, nosotros debemos reconocer que en esta hora, Dios va a encargarse de nuestras flaquezas. Él va a encargarse de nuestras heridas. No importa cómo nosotros hemos llegado a esta hora. No importa cuán inútil nos sentimos. Dios nos ha traído a nosotros, su iglesia, a esta hora, porque Él se va a encargar de hacer la obra, de completar la obra, de terminar la obra con una manifestación gloriosa a través de su pueblo. Pero cuán fácil es en esta hora que nosotros nos confundamos. Cuán fácil es que nosotros en esta hora tan crítica perdamos el enfoque. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, nosotros escuchamos el llamado que nos llega a cada uno. Este es el llamado para usted, querido amigo, querido hermano que me está escuchando. Juan dice, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ustedes saben el resto del texto. Juan dice, mire, la realidad es que estas cosas han de pasar. Por lo tanto, mis hermanos, enfoquemos en Dios. Amamos a Dios. La vida cristiana de la hora debe ser una vida apreciada y disfrutada. Esa nueva vida que comienza a operarse dentro de nosotros. Esa nueva vida que es la vida eterna, de la cual nos habla la Biblia en tantos lugares. Sí, mis hermanos, nosotros debemos entender el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. De que nosotros somos de Dios. Nuestra vida está en Dios. Y Dios es muy personal. Dios es el Dios de cada uno de nosotros. A mí me gusta, como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 y el verso 2. Él dice, en tiempo favorable te escuché, hablando de Dios. Y en el día de la salvación te socorrí. ¿Ven ustedes lo dinámico que es nuestro Dios? Él hace, Él no pierde el tiempo. Todo lo que el cielo tiene es para hacer de este día el día favorable. El tiempo favorable. Todo lo que tiene el cielo está a nuestra disposición. Porque este tiempo favorable en que Dios nos escucha es día de salvación. Es día en que Dios está para ayudar y para hacer todo lo necesario, para que tú y yo, para que nuestros semejantes, para que nuestros vecinos puedan ser salvos. Mis hermanos, he aquí, con todo lo que nosotros estamos viendo, el mensaje para nosotros, el mensaje para el mundo, el mensaje que debemos pregonar en esta hora de las cosas, mis hermanos, es que ahora es el día de salvación.
Porque la verdad es, cuando la noche está más oscura, cuando el momento está más difícil, cuando la montaña parece tan alto que no se puede cruzar, está Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que hace todo lo posible, el Dios que salva y el Dios que redime para toda una eternidad. Yo constantemente, cuando pienso en el tiempo en el cual estamos viviendo y que acerca al tiempo de prueba de Jacob, me vuelvo a la historia de Jacob. Cuando él había hecho todo lo que él podía haber hecho, cuando él había ido por todo el camino del pecado, del engaño, y cuando él había hecho todo, y ya no tenía dónde tornar. Cuando él estaba ahí desesperado, prácticamente al punto de decidir que no valía la pena vivir. Allá, cuando él durmió, y cuando él recibió de Dios ese sueño, esa visión, ¿dónde está usted, mi querido? Apreciado amigo que me está escuchando, ¿dónde está usted? ¿Está usted desesperado con todo lo que está pasando en el mundo? ¿Está usted pensando que para ti no hay una salida? Pues lea la historia de Jacob. Porque Jacob vio en esa hora tan oscura, en esa noche tan solitaria, él vio que en medio de esa oscuridad había un Dios que estaba obrando. Habían ángeles del cielo que estaban alrededor de él. Tu ángel en esta hora, mi ángel, nuestros ángeles están trabajando ahora más que nunca. Porque Dios está parado a favor de nosotros. Vayan y lean a Daniel capítulo 12. Dice que Miguel está parado. Él está listo, mis hermanos. Por lo tanto, esta hora es una hora donde nosotros debemos tener una renovación del entendimiento. Es la hora en que nosotros debemos entender que el mundo es falso, es artificial y está equivocado. Pero mis hermanos, hay una vida mejor, hay una vida que Dios ofrece en esta hora, que es mejor de lo que ofrece el mundo. Y es por eso que yo quiero llamar a todos ustedes hoy, apreciados hermanos, apreciados amigos, los que están mirando este programa, este mensaje, están escuchando. Mi llamado para ustedes, el llamado de Dios para nosotros es que Él nos quiere transformar. No importa la condición en la cual tú te encuentres, Dios tiene el poder de transformarte. Dios te formó y nos formó, mis hermanos, para que en esta última hora, como tal, en la historia del mundo, Él nos puede coger, Él nos puede transformar, Él puede terminar la obra que Él comenzó en nosotros hace un tiempo. Y Él puede entonces hacernos brillar, hacer ver al mundo que Él es el Dios que puede, que es el Dios, Él es el Dios de ahora. Por eso Pedro, nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, lo siguiente. Él dice, como hijos obedientes, no debemos, mis hermanos,
Él dice, no debemos, mis hermanos, conformarnos a las pasiones. No debemos conformarnos a las situaciones actuales. Más bien, antes bien, dice, así como aquel que nos ha llamado es santo, también sean santos. Nosotros podemos escoger, nosotros podemos elegir, permitir que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Dios quiere que seamos santos. Él quiere hacernos santos a través de su Espíritu. Y mi invitación a ustedes en esta mañana, en esta hora, al terminar este mensaje, mi invitación a ustedes es, permitamos que Dios nos transforme. Permitamos que Él nos haga santos, porque esta es la hora, este es el día. Oremos. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios de hoy. Tú eres el Dios de ahora. Tú eres el Dios que no va a dejar su obra a medias. Nos ha traído por un largo camino. Han habido muchas dificultades, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú que has comenzado la obra, lo vas a terminar. Que nuestras vidas individuales, que nuestra vida como iglesia, que nuestra vida como misión, como pueblo en este mundo, nosotros podamos entregarnos completamente a ti. Y permitir, Señor, que tú como nunca antes resplandezca. Que tú como nunca antes obra de tal manera. Que los que tienen que ver, los que necesitan conocer, los que necesitan experimentar tu gloria y tu presencia transformadora, lo pueden hacer ahora. Porque nosotros vamos a dejar que tú hagas tu voluntad. Y cuando tú vengas, Señor, sálvanos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Que gocen del sábado. Seamos fieles, mis hermanos. Cristo viene. Y pronto estaremos con Él por toda la eternidad. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado al final de un día memorable. Y estoy seguro que este día, esta programación, fue una bendición para usted. Antes de irnos, vamos a orar. Eterno Dios, te agradecemos que cada semana nos das este día memorable para alabarte, para glorificarte. Gracias, Señor, por cada uno que pudo seguir esta transmisión. Bendice y guarda sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta nuestra próxima edición de Un Día Memorable. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está
cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrán. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eternal. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Viene presto, a las puertas llega.